¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo video tutorial donde voy a enseñaros a transformar datos. Y estoy convencido de que muchos de vosotros os estaréis preguntando ¿qué es esto de la transformación de datos? Bueno, pues es un paso muy importante dentro del tratamiento de la información. ¿Por qué? Porque nada nos garantiza que cuando consumimos datos de un origen, pues esos datos nos vengan en un formato conocido y compatible con nuestra aplicación. Por ejemplo, está muy extendido y muy popularizado dos tipos de formatos, XML y JSON, y la mayoría de las aplicaciones trabajan con esos formatos. Por ejemplo, SQL Server dispone de comandos y dispone de una cantidad muy grande de funciones para poder retrabajar todos esos JSON de una manera muy cómoda. Ocurre lo mismo con XML. Lenguajes de script como PowerShell trabajan perfectamente con XML y con JSON. Sin embargo, imaginaos que existe el departamento de informática de una determinada empresa de la que consumimos un montón de información y en un momento determinado pues decide crear su propio formato, un formato que es incompatible con nuestra aplicación, y además es un formato de texto plano que nos viene la información distribuida pues de esa forma, ¿de acuerdo? Entonces nosotros tenemos que saber, conocer todos los procedimientos adecuados para poder transformar esa información que nos viene en digamos en una configuración nada coherente a algo coherente, a una información distribuida en columnas y en filas, que es la estructura, es el esquema básico y fundamental con el que va a trabajar cualquier base de datos y por supuesto cualquier aplicación de vista de información. Es decir, imaginaos por ejemplo, ayer estuvimos viendo Power BI, consumíamos una API, JSON Placeholder. ¿En qué formato venía? Venía en JSON. ¿Y cómo de rápido lo interpretó el editor de Power Query? En un plus plus. ¿Por qué lo hizo así? Porque JSON es un formato muy popularizado y muy extendido dentro del mundo de las bases de datos y del intercambio de información. Lo mismo ocurre con XML, una estructura pues bueno, bastante más compleja con sus nodos padre, hijos, etcétera, pero al final no deja de ser una estructura coherente que nos permite pues generar en unos pequeños pasos obtener toda la información distribuida en columnas y en filas, que es el objetivo. Bueno, pues eso lo vamos a hacer aquí de dos maneras diferentes. Por un lado lo vamos a hacer con SQL, vamos a retrabajar todos los archivos con SQL, y por otro lado vamos a retrabajar esa información con Power Query, para que veáis la diferencia de tiempo de hacerlo con uno o con otro. La diferencia que hay, además de tiempo, es que no siempre vas a poder utilizar Power Query para trabajar esa información, porque depende de tu aplicación. Imagínate que estás diseñando una aplicación programándola en C# con WPF, por ejemplo, diseñas un UI absolutamente estupendo y tienes que atacar una base de datos que a su vez consume datos de un proceso que transforma esa información pues a una tabla coherente. Perfecto. Tu aplicación va a funcionar perfectamente, pero ese servicio que hay intermedio tiene que interpretar esa información, volcarla y transformarla. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer aquí, a través de un proceso intermedio que bueno, va a ser con SQL, Transact SQL. Por tanto, si no estáis muy finos en SQL, quizá este vídeo no sería el más recomendable, ¿de acuerdo? Porque os va a volver la cabeza loca. Si estáis muy finos en SQL y sabéis hacer pivotes, sabéis utilizar la cláusula cross-apply, sabéis utilizar la función, por ejemplo, string split, la función replace, etcétera, de una manera profesional, pues entonces quedaros porque os va a interesar bastante este vídeo. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Para obtener esa información desordenada yo voy a consumir desde SQL Server, voy a ejecutar un comando de PowerShell, que no es lo más recomendado, puesto que de hecho no nos permite el propio SQL Server ejecutar ese comando, pero sí es cierto que con unas pequeñas personalizaciones del servidor pues sí nos deja, ¿de acuerdo? De manera que le aseguramos y le garantizamos que ese comando es seguro, ¿de acuerdo? Que no es nada nocivo. Bien, entonces yo he abierto aquí un terminal de PowerShell que fácilmente desde aquí de la barra escribís ISE. Yo recomiendo utilizar el ISE porque es un editor integrado, tiene un editor integrado, pero además tiene ciertas herramientas de IntelliSense, etcétera, que nos benefician mucho a la hora de programar, ¿de acuerdo? Tampoco es el objetivo del curso enseñaros a programar en PowerShell, pero sí vamos a hacer aquí un pequeño script muy rápido, algo muy rápido, que nos permita obtener bueno, varios archivos. Entonces para ello vamos a crear una carpeta, le vamos a llamar pruebas, ¿de acuerdo? Voy a entrar en ella y voy a crear aquí 10 archivos. Entonces para ello voy a utilizar un rango del 1 al 10 y voy a utilizar un for each, de manera que voy a crear aquí con el cmdelete new item un tipo de archivo, que en este caso, fijaos, si pulsáis control barra espaciadora os salen todos los tipos de objetos que podéis crear con el comando new item. En este caso un fichero, un directorio, bueno, yo quiero ficheros, ¿de acuerdo? No quiero ni enlaces simbólicos ni nada por el estilo, sino un file. Y a continuación voy a incluir la ruta
que le voy a llamar, voy a abrir doble comilla, fichero, y fijaos, aquí va a haber una combinación un poco extraña, pero fiaros de mí, ¿de acuerdo? Si no conocéis PowerShell, pues bueno, yo tengo un curso de PowerShell, es algo básico, pero podéis echarle un vistazo para que entendáis, digamos, esta línea de código que va a ser muy rápida. Voy a poner aquí un guión bajo para enlazarlo con ¿qué? Con el número, pero el número voy a darle una pequeña personalización, y esa personalización, como voy a hacer código, como voy a utilizar código embebido, pues entonces voy a utilizar el carácter $, y a continuación voy a abrir y cerrar un paréntesis, y es más, voy a utilizar ya .txt, cierro doble comilla, que es la cadena de texto con mi nombre, y voy a cerrar también el bucle, porque de esa manera, pues bueno, no se me va a olvidar y no me va a dar errores. Entonces aquí simplemente voy a condicionar de manera que si esta variable interna, el $-, también se conoce como $PSItem, ¿de acuerdo? PowerShell item, esta digamos que es el alias, el $-, es la variable en la que me van a pasar los numeritos que tengo aquí del 1 al 10 en cada iteración. Es decir, en la primera iteración me pasará el 1, luego en la segunda iteración me pasará el 2 y así sucesivamente hasta llegar al último número. A continuación lo que voy a hacer es una comparación y voy a utilizar el operador less than, que esto quiere decir si es menor que, además explícitamente less than, menor que, si es menor que 10, entonces me vas a hacer una cosa, cierro la expresión condicional y abro llaves y las voy a cerrar también. De hecho voy a poner el aquí que lo voy a utilizar, abro llaves y cierro. Y entonces simplemente le digo que mira, añádame el 0 a esta variable. De esta manera, es decir, lo que quiero es nombres de ficheros que todos tengan el mismo número de caracteres. Y para ello, como hay un 10 que tiene 2 dígitos, pues entonces al resto le voy a añadir a la izquierda el 0. De una manera muy sencilla, que es con un condicional. Desgraciadamente en esta versión de PowerShell no tengo el operador ternario y no lo puedo utilizar. ¿De acuerdo? En la versión 7, que creo que es la última, la 7.0, yo aquí debo tener la 5.5, que es la que trae el propio sistema operativo. Windows 10 y Windows 11 vienen con ella por defecto, y creo recordar que es la versión 5.5, pero no me hagáis mucho caso, ¿de acuerdo? Puede ser otra versión. Sé que es la versión 5, pero no sé si es la .5, la .4 o la .8, ¿de acuerdo? Bien, si yo ahora le doy a intro, fijaos que lo que me ha creado han sido 10 archivos y 01, 02, etcétera, ¿de acuerdo? Y ya tengo aquí, pues este es el contenido del cual yo voy a generar un archivo pues absolutamente desordenado, que sí, aquí está muy ordenadito en estas 4 columnas, pero esto con la sintaxis de PowerShell podemos trabajar perfectamente, pero con SQL quizá tengamos un pequeño problemilla y hay que aplicar nuestros conocimientos de Transact para poder transformar esta información y convertirla, ya os digo, a una serie distribuida de columnas y de filas. Y es justo lo que vamos a hacer. Nos vamos aquí a el Management Studio. Por supuesto tenéis que tener instalada una instancia de SQL Server y tenéis que instalar imperativamente pues un administrador de bases de datos como es este SQL Server Management Studio, que es una aplicación, la verdad que es habría que bendecirla porque es buena, no, lo siguiente, de verdad, es una auténtica pasada. Entonces nos vamos aquí a New Query y fijaos, vamos a utilizar un procedimiento almacenado para extraer esa información de aquí, pero cuidado, Transact SQL, la ventaja que tiene es que podemos utilizar objetos OLE, es decir, objetos vinculados insertados, que es lo que significa Object Linked and Embedded, que de hecho tengo un vídeo que podéis ver en mi canal para ver cómo poder atacar una API directamente, que creo que es de CouchDB, además la que estoy utilizando, la API, no sé si es JSON Placeholder o es una base de datos CouchDB que instalé en Docker. La verdad no lo recuerdo, pero podéis echarle un vistazo porque es bastante interesante cómo Transact SQL puede consumir también APIs. Por tanto, yo ahora voy a hacer aquí un procedimiento almacenado de manera que me va a consumir los datos de ese comando de PowerShell que vamos a ejecutar. Y para ello voy a utilizar sec y voy a utilizar el procedimiento almacenado XP CMD Shell. Fijaos que es este. ¿Y qué me pide? Pues me pide, ¿qué voy a ejecutar? Porque esto no... CMD Shell puede ejecutar comandos de consola, pero puede ejecutar comandos de CMD, puede ejecutar comandos de PowerShell, y si tuviéramos WSL instalado también los puede ejecutar, ¿de acuerdo? Digamos que Command Shell es muy genérico, puede utilizar todos estos terminales que os he comentado. Yo voy a utilizar PowerShell.exe y con el parámetro "-c" le añado aquí el comando. Como veis, es un comando que podemos utilizar incluso desde CMD, ¿de acuerdo? Cerramos aquí. ¿Qué voy a hacer? ls, y entonces me voy a venir aquí a mi PowerShell y voy a copiar pues esta ruta, pwd, que me devuelve esto, lo copio y lo pego aquí. Aquí, directamente.
perfecto. Y entonces, bueno, puedo poner asterisco de esta manera que me los coja todos, ¿de acuerdo? Podría filtrar nada más que por asterisco.txt en el caso de que hubiera algún archivo mezclado dentro de eso. Bueno, pues puedo aplicar este filtro. Entonces, si yo ahora ejecuto este comando, fijaos que tarda un poquito y lo que me devuelve es este descontrol. Bueno, pues esto es lo que yo quiero reparar. Imaginaos que esto, en vez de este comando, ejecución de comando de PowerShell, es una API que me devuelve esto. Me devuelve un montón de espacios en blanco. Estos son, pues, bueno, caracteres nulos, pero realmente son las cadenas vacías que tenemos aquí cuando hacemos un ls. Fijaos que aparece esto por aquí, esto por aquí. Bueno, pues todo esto está reflejado aquí exactamente igual, ¿de acuerdo? Incluso estas dos líneas que hay aquí nulas, pues también me aparecen aquí. Estas, bueno, son 3 concretamente. Fijaos que además está cuadrado, porque son 2 líneas, 2 nulls. Otras 2 líneas aquí, 2 null. Más líneas vacías, 3 null. Y así sucesivamente. Bien, vamos a empezar a retrabajar esto. Lo primero que voy a hacer es, no quiero esta demora que me está metiendo este comando cada vez que lo ejecuto, y para ello voy a crear una tabla temporal para poder trabajar más cómodamente, ¿de acuerdo? Entonces vamos a crear create table y lo que voy a crear es una tabla que le voy a llamar tmp y va a incluir solo un campo que le vamos a llamar paths y va a ser un varchar, y en este caso voy a poner max, pero pongo max. No es una buena práctica poner max, pero en este caso, como no sé la longitud exacta de cada una de las cadenas, porque los nombres de los archivos pues pueden tener una longitud muy grande, y para este ejemplo voy a poner max, pero lo normal sería aquí darle un tamaño, ¿de acuerdo? Bien. Una vez que tenemos esto, entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a insertar dentro de esa tabla, insert into, almohadilla tmp, y lo que voy a hacer es insertar la ejecución de este comando. Entonces, fijaos, cuando yo ejecute esto, me va a decir que 20 filas han sido afectadas. Eso quiere decir que yo ya tengo una tabla que le llamo tmp en mi base de datos temporal. Si vengo aquí, bases de datos de sistema, tempdb, y aquí en temporary tables tengo la tabla que acabo de crear, ¿de acuerdo? Como veis, aquí no puedo borrar, no puedo hacer absolutamente nada, simplemente tengo que hacerlo a través de código. Bien, voy a comentar esto pulsando control KC, y lo que voy a hacer ahora es hacer un select asterisco from almohadilla tmp, y de esta manera, si lo hemos hecho bien, aquí deberíamos tener todo el contenido de la ejecución de ese comando de PowerShell. Ejecutamos y fijaos que aquí lo tengo. Perfecto. Ahora vamos a empezar a transformar. Y para ello, lo primero que voy a hacer es organizar esto bien, darle un pequeño formato aquí, y esto ponerlo así que me gusta más, ¿de acuerdo? Con el sangrado este o la indentación esta para, bueno, que sea un poco más legible y esté más organizado. Bien, la primera transformación que puedo hacer es eliminar esos null. ¿Y cómo hago eso? Bueno, pues con una cláusula where y decirle is not null, y de esta manera ejecuto y fijaos, bueno, claro, no le he puesto el nombre paths, ¿de acuerdo? Si no pongo el nombre del campo, pues desconoce qué es lo que tiene que hacer. Pulso F5 y fijaos que ahora los null han desaparecido. Bien, yo podría borrar directamente, hacer un delete de todos aquellos que sean nulos, y perfecto. Sin embargo, yo quiero ir un paso más allá y transformar todo esto sin eliminar información de momento. ¿Por qué? Porque estas 3 filas que tengo aquí también las podría eliminar. De hecho, no las necesito para nada y es muy probable que no las vuelva a utilizar más. Entonces, lo conveniente sería hacer un delete y borrarlas. Sin embargo, yo puedo saltármelas sin necesidad de borrarlas. Para ello voy a utilizar order by, puesto que el comando offset me obliga a tener un order by, pero no lo voy a ordenar por nada. Y entonces para ello voy a poner un select null, ¿de acuerdo? No quiero ordenarlo por nada. De hecho, no quiero que me descontrole el orden que hay ahora mismo. Pulso F5 y así a primera instancia no vemos ningún cambio, y obviamente es que no debería haberlo, porque este order by así a secas no debería servir absolutamente para nada, ¿de acuerdo? Sin embargo, sí es importante con el offset, porque yo le voy a poner aquí un offset y le voy a decir que me elimine esas 3 filas, es decir, que empieza a partir de la tercera a listar, y entonces empieza en la línea justo siguiente, que es la cuarta, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, si yo ahora ejecuto, las 3 primeras filas pues han desaparecido y ahora ya tengo mis rutas de paths, ¿de acuerdo? Mis campos, pues el modo, la fecha, etc. Entonces ahora lo que tengo que empezar es a eliminar espacios en blanco aquí, porque aunque no lo creáis, aquí hay un montón de espacios en blanco y lo vamos a ver ahora. Lo primero que voy a hacer, esta primera transformación que he hecho, que ha salido muy bien, la voy a comentar, control KC. Y voy a hacer lo siguiente, voy a crear una variable para que veáis la transformación que vamos a hacer sobre el contenido de una sola fila y luego lo vamos a aplicar a todas, ¿de acuerdo? Entonces para ello voy a crear una variable que le voy a llamar @cadena, por ejemplo, y va a ser de tipo varchar max también. ¿Y qué va a contener? Pues va a contener, voy a copiar esto y lo voy a pegar aquí. Perfecto. Y fijaos hasta dónde se me ha ido.
la cantidad de espacios en blanco que hay aquí. Cierro esto y ya tengo mi cadena de texto ahí. Entonces ahora si hago un select @cadena, fijaos que si yo ejecuto aquí o pulso control F5, F5, pues fijaos que tengo mi cadena de texto ahí. Bien, vamos a empezar a transformarla. Yo lo primero que quiero es eliminar todos esos espacios en blanco y dejarlos con uno solo. Para ello, y además voy a utilizar 3 replays, uno anidado dentro de otro, y además es la técnica que recomienda Microsoft en su propia documentación oficial. Vamos a utilizar replays y lo que voy a hacer es sustituir. Porque fijaos que si sustituyo, no puedo sustituir el espacio en blanco por otro espacio en blanco. Claro, sería lo ideal, ¿no? Por ejemplo, sustituir este espacio en blanco, diréis, bueno, sustituye este espacio en blanco por otro espacio en blanco. Entonces va a aparecer tal cual la cadena, porque hay un montón de espacios en blanco. ¿Puedo sustituir varios espacios en blanco? Sí, pero es que no sé exactamente cuántos hay aquí. En fin, sería un auténtico coñazo. Y puede en un momento determinado que la variabilidad de los nombres de los archivos pues no se corresponda con el número de espacios que yo incluyo aquí. Entonces tengo que buscar algo genérico. Y lo genérico es utilizar el carácter de diamante. Pero el diamante que son 2 caracteres, es decir, el menor y el mayor. Y sustituyo todos los espacios en blanco por eso. De hecho creo que lo he hecho al revés, que es... A ver, es que nunca me acuerdo cómo... Aquí, como no me sale el IntelliSense, creo que es sustituir los espacios en blanco por esto. Perfecto, de esta manera. Si ahora yo ejecuto, fijaos que lo que me ha hecho ha sido sustituir todos estos espacios en blanco por este carácter. Lo siguiente que voy a hacer es sustituir esta combinación de caracteres por el espacio, la cadena vacía. Y fijaos que ahora lo que me va a quedar es un solo rombito entre cada cadena de texto. Le doy a ejecutar y fijaos que tengo un solo rombito por cada una de las cadenas de texto. Entonces ahora yo puedo sustituir el rombo por el espacio en blanco. El problema es que me va a quedar un espacio en blanco al final. Con un trim lo elimino, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar aquí replace y vamos a sustituir este carácter por el carácter de espacio en blanco. Y a continuación ya voy a poner aquí un trim porque luego os explicaré el problema que da si no elimino este espacio en blanco al final. Le voy a ejecutar y ya tengo mi cadena perfectamente limpia de caracteres, ¿de acuerdo? Ahora solo tengo un carácter de espacio en blanco que puedo utilizar para dividir esta cadena de texto en tantas columnas, bueno, en este caso en tantas filas, como caracteres de espacio en blanco hay ahí. Y es lo que voy a hacer a continuación. Para ello tenemos que conocer la función string split. Entonces voy a decirle que me busque el value, que es concretamente el valor del campo que me devuelve la tabla, que me devuelve a su vez la función string split, from qué. From, y aquí voy a poner string split de esta forma, y ahora le voy a indicar el carácter delimitador por el cual quiero que me divida esa cadena de texto, ¿de acuerdo? Si yo ahora le doy a ejecutar, fijaos que ya tengo todos estos campos en una fila, ¿de acuerdo? Es decir, antes tenía una cadena de texto, ahora tengo 5 filas. El problema es que aquí en el ISE, si nos damos cuenta, lastWriteTime es un solo campo, ¿de acuerdo? Es una sola columna. Y sin embargo aquí tengo 2 filas que luego al pivotar se convertirán en 2 columnas. Bueno, no hay ningún problema. Yo concateno las 2 columnas y ya tengo una sola, ¿de acuerdo? Y además lo voy a poder convertir a tipo datetime, que es lo que quiero. Bien, entonces fijaos si quito el trim de aquí, lo que va a pasar. Lo que pasa es sencillamente que tengo una nueva fila con un espacio en blanco y no la necesito, ¿de acuerdo? Hombre, podré utilizar aquí un where y decirle que si esto está vacío, pues que automáticamente me lo filtre. Pero bueno, yo considero que utilizar trim desde un principio, que no es mala práctica. Quizá el where sea más rápido, incluso a la hora de evaluar esto, y el trim más lento. La verdad es que no tengo ni idea. Pero bueno, la verdad es que a la hora de retrabajar una cadena de texto es mejor hacerlo todo y dejarnos de wheres, que luego quizá al utilizarlo como subconsulta nos dé algún problemilla, etcétera. Vamos a retrabajar directamente la cadena de texto y una vez que la tenemos limpia, pues entonces actuamos con el siguiente paso, pasamos al siguiente paso. Perfecto. Bien, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es pivotar esto. Y para pivotar yo necesito hacer referencia no solo a la columna que va a contener el contenido, sino a la columna que va a contener los nombres de las cabeceras de cada columna. Entonces necesito imperativamente otra columna aquí. Bueno, pues puedo utilizar una función muy útil, utilísima en SQL, que es row number. Es la función yo creo que más utilidad se le da a la hora de organizar información. Y tiene esta forma. Necesita utilizar, son lo que se conocen como funciones ventana, y necesita imperativamente utilizar este over y a continuación la clase order by o partition by.
puedo utilizar cualquiera de ellas, ¿de acuerdo? En este caso no voy a utilizar partition, voy a utilizar order by. ¿Y por qué lo voy a ordenar? Bueno, pues en este caso no me interesa ordenarlo por nada, pero sí me interesa darle un nombre a este campo y le voy a llamar n, le podéis llamar como os dé la gana. Y a este le voy a llamar word, porque en este caso va a ser una palabra, ¿de acuerdo? Aunque bueno, hay números. Quizá vamos a llamarle aquí, no sé, voy a llamarle field, porque realmente o column. Es que column, quizá, a ver, column, vale, no es palabra reservada, perfecto. Bueno, pues ya lo tenemos aquí, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué tengo después de poner este código? Bueno, pues tengo dos columnas y una de ellas tiene el número de la fila, ¿de acuerdo? Es lo que me interesa a mí, porque la cláusula, la cláusula, el comando pivot, va a necesitar imperativamente que haga referencia a dos columnas. Una, la del agregado, que va a ser la column, y otra, la de la denominación de las columnas, que en este caso va a ser n. Sin embargo, n, si yo pongo aquí el pivot a continuación, no es visible, porque está aquí y es una denominación que yo le hago, pero no es visible para el pivot. Entonces tengo que utilizar esta consulta como subconsulta. Es decir, tengo que utilizar esto como fuente de datos para otra consulta. Y lo voy a hacer. Voy a utilizar select, voy a utilizar aquí un asterisco, y ahora voy a utilizar un from, y entonces encierro esta consulta, que por cierto voy a identar aquí, y lo que hago es simplemente cerrarlo aquí y darle una denominación, por ejemplo t, ¿de acuerdo? Y ahora mismo si yo ejecuto aquí tengo exactamente lo mismo, no ha cambiado nada. Sin embargo, hay una consulta que su fuente de datos es otra consulta, a su vez, ¿de acuerdo? Pero yo ahora ya puedo utilizar pivot aquí. Entonces puedo utilizar mi pivot, voy a minimizar esto para que se vea mejor el código, porque realmente luego me va a aparecer aquí solo una fila. Entonces voy a utilizar pivot, y pivot tiene la siguiente sintaxis. Lo primero que me pide, bueno, esto tengo que darle una denominación. Hemos utilizado t, vamos a utilizar s. La primera parte del pivot es una función de agregado, y como estamos trabajando con cadenas de texto, pues voy a utilizar la función max. Y a continuación, ¿qué argumento le pongo a la función max? Pues el column que tengo ahí, column, ¿de acuerdo? Porque es lo que voy a evaluar. Fijaos que aquí ya me está dando problema porque es como que identifica esta. Bueno, lo corcheteamos aquí y yo sabía que column era una palabra reservada y ahora mismo pues tenía mis dudas. Y claro, aquí no me la subrayó porque estaba corcheteando, ¿de acuerdo? Y si corcheteo esta función, este nombre, pues automáticamente ya lo reconoce como que es el nombre de una columna, ¿de acuerdo? Bien. ¿Para qué campos voy a calcular, o para qué valores voy a calcular ese max? Bueno, pues para cada valor de n, ¿de acuerdo? N, y en n le tengo que indicar con la palabra reservada in, pues los nombres de las columnas, y en este caso pues les he llamado nombres para no escribir aquí pues unas parrafadas impresionantes, ¿de acuerdo? Entonces ponemos 4 y por último el 5, y ya lo tengo aquí escrito. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Pues va a calcular esta función max, como es una cadena de texto, siempre me va a devolver lo mismo, para cada valor de n, y tengo que darle las denominaciones aquí, que es el volteo que va a hacer. Es decir, esto lo que va a convertir son estas filas en estas columnas, ¿de acuerdo? Es decir, va a convertir este max, este agregado de aquí, de esta columna, lo va a convertir en un valor de cada una de estas columnas, ¿de acuerdo? Fijaos que si yo ahora ejecuto, no se encontró bueno, perdón, que es que como tengo seleccionado ahí, pues ejecutó lo seleccionado, ¿de acuerdo? No quiero que ejecute todo esto. Y fijaos lo que tengo aquí ahora. Tengo mis 5 columnas con el dato que yo quería, pero aún puedo seguir transformando más. Lo que he hecho es un volteo, es decir, lo que he hecho es se llama pivotamiento, aunque existe también el despivotamiento, que en vez de pivot sería unpivot, pero en este caso lo que me interesaba era convertir filas a columnas, no al revés, que sería el unpivot. Sin embargo, aquí tengo que hacer algunas transformaciones. Primero, darle nombre a estas columnas. No me gusta el 1, 2, 3. Lo he hecho por facilidad de escribir aquí, pero esto es un coñazo. Al final no puedo mostrarle a un cliente pues columnas con esa denominación. Entonces lo que vamos a hacer es al 1 le voy a llamar modo. Además lo vamos a poner en español. La 2 es característica porque tengo que concatenar esas dos columnas. Entonces vamos a hacer aquí además un cast y le voy a decir que la 2 me la concatene con, muy importante, un espacio en blanco para que SQL Server determine de que eso es de que realmente se corresponde con una cadena de texto que puedo convertir al tipo datetime, ¿de acuerdo? Y a continuación le voy a poner aquí el 3 y le voy a decir as datetime, ¿de acuerdo? De esta manera. Y ahora le llamo, por ejemplo, fecha. Que bueno, no necesito el corchete, en este caso, fecha. Perfecto.
Con el tamaño me pasa lo mismo también. Es una cadena de texto y yo puedo transformar eso a un tipo entero, decimal, como quiera. Bueno, pues puedo utilizar un cast y a continuación decirle que la columna 4 me la convierta a un decimal y, por ejemplo, que tenga 18 valores y 2 de ellos que sean decimales, ¿de acuerdo? Y ahora le llamo a esto, pues tamaño. Perfecto. Y ya la última columna, pues lo único que voy a hacer es llamarle nombre, ¿de acuerdo? Y ya tengo mi transformación perfectamente hecha. Fijaos, le doy a ejecutar y aquí tengo mi dead time, tengo mi número decimal de tamaño y tengo mi nombre, ¿de acuerdo? Que bueno, en este caso el tamaño, bueno, tener decimales depende en cómo lo expresemos, ¿de acuerdo? Pero como va expresado en bytes o algo así, pues tampoco es necesario. Pero si lo expresamos, por ejemplo, en megas o en gigas o tal, pues sí que vamos a tener parte decimal, 2,5 gigas, 2,5 megas, lo que sea. Por eso lo he puesto como decimal. El modo es una cadena de texto y por supuesto el nombre también es una cadena de texto. Y como ves ya tengo la parte más difícil hecha. Entonces ahora tengo que combinar esta transformación con cada uno de los valores que contiene la tabla TMP. ¿Y cómo hago eso? Bueno, pues con un cross apply de una manera muy sencilla. Lo primero vamos a descomentar esto con control KU. Perfecto, entonces me voy a hacer aquí unos espacios y aquí es donde yo voy a poner mi cross apply, ¿de acuerdo? Abro paréntesis, cierro paréntesis y tengo que darle una denominación. Pues le voy a llamar, a ver, hemos utilizado TS, pues vamos a utilizar R, ¿de acuerdo? Perfecto. Podéis llamarle como queráis, ¿eh? No necesariamente tiene que ser R, no necesariamente tiene que ser S, eso ya va en cuestión de gustos. Lo que vamos a hacer es cortar este código de aquí y lo voy a pegar directamente aquí. Perfecto. Entonces ya veis que desaparece el error porque ya hay contenido y lo que voy a hacer es pues sangrar un poco esto para que se vea que esta consulta está dentro del cross apply, ¿de acuerdo? Es muy importante mantener un formato sintáctico coherente, ¿de acuerdo? De manera que cuando veamos esto pues sea muy legible, sea a primera vista lo que hace cada cosa. Por eso el sangrado es muy importante. Como hicimos ayer, por ejemplo, en el vídeo de Power BI, donde utilizábamos el DAX Formatter para formatear aquella pedazo de medida que desarrollamos, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto viene a ser lo mismo, pero con código SQL. Bueno, aquí me está dando varios errores. El primero es que no encuentra cadena, obviamente, porque ahora no va a ser cadena, sino lo que yo quiero transformar es paths, ¿de acuerdo? Que es el nombre del campo que tiene la tabla TMP. Si yo ahora ejecuto esto, fijaos que aunque me da unos errores por ahí, ignorar esos errores, le voy a dar a ejecutar y aquí tengo estos campos de aquí, estos de aquí, es mi tabla y lo otro es el campo paths. Yo ahora lo único que tengo que hacer es una limitación de qué campos o qué columnas quiero que me muestre en la vista esta consulta de SQL. Bueno, pues quiero que me muestre, por eso le he puesto aquí denominación R, porque tengo que utilizar r.modo, fijaos que aquí está, coma, r.fecha, coma, r.tamaño, aquí lo tenemos, y por último, r.nombre. Y si yo ahora ejecuto esto, aquí tengo mi tabla transformada donde yo ya puedo hacer operaciones básicas de SQL. De hecho, yo podré hacer un volcado de esto a una tabla, simplemente un select into, y podré incluirlo dentro de una tabla que pertenece a una base de datos física. En este caso está en una temporal y cuando yo cierre esta sesión, pues esto se va a ir todo a la mierda, ¿de acuerdo? Porque no está soportado ahora mismo en un formato físico, sino que está todo en memoria y obviamente cuando yo cierre mi sesión de Management Studio, pues todo esto no va a residir en ningún lado. Voy a tener que volver a hacerlo todo otra vez, ¿de acuerdo? Pero en este caso habéis visto cómo podemos transformar, es decir, con SQL podemos realmente transformar archivos de texto o conjuntos de cadenas de texto que sean bastante complejas y podemos delegar esta responsabilidad en nuestro servidor que siempre va a tener bastante mejores recursos, tanto físicos como de software, que nuestro ordenador portátil básico que tenemos por casa o incluso uno de sobremesa por muy bueno que sea, ¿de acuerdo? Bien, esta es la forma lenta, es la forma ingeniosa, es muy bonito. Esto, como os decía ayer, con código tan extenso, pues puedes pegarte un vacile impresionante delante de tus amigos o delante de compañeros de trabajo, lo que quieras. Sin embargo, pues hoy tenemos herramientas que nos hacen estas cosas bastante más rápido. Pero no deja de ser útil conocer esto, ¿de acuerdo? De hecho, a mí me ha servido muchísimo en la práctica pues este tipo de conversiones, porque a veces te encuentras con información que está muy mal distribuida, muy mal organizada y tienes que hacer este tipo de operaciones. Bueno, pues que sepáis que con SQL, conociendo bien SQL, este tipo de cosas se puede hacer. Pero si abrimos
Lo primero, vamos a volcar esta información, es decir, todo. Voy a hacerme un ls aquí, a ver dónde estoy, voy a hacer un clear y voy a hacer un ls y lo voy a transferir a un archivo que le voy a llamar files.txt, ¿de acuerdo? Entonces si hago un cat files, veremos que tengo aquí todo esto, incluso el propio files está aquí, ¿de acuerdo? Bien. Una vez que tengo este fichero, yo voy a abrir Power BI, o podéis abrir Excel también, Power BI. De hecho, nos enseña una cosa, es verdad, voy a abrir Excel y fijaos que si yo copio esto para que veáis que esto es una tabla perfectamente utilizable en cualquier otra aplicación, fijaos que si abro aquí una hoja de cálculo y voy a pegar esto aquí, lo pego, fijaos que tengo columnas independientes. Sí es cierto que aquí me ha puesto el punto porque estoy utilizando un culture diferente. Tendría que utilizar el español y debo estar utilizando el británico cambiado de otros ejemplos. Entonces por eso me aparece este punto aquí. Pero esto fácilmente se puede formatear porque las funciones de formato en SQL son muy lentas. Bueno, en SQL y en cualquier lenguaje de programación, las típicas funciones de formato, de aplicar formatos determinados, son bastante lentas. Por tanto, no es recomendable hacerlas en el servidor, sino hacerlas en tu propia aplicación siempre que no sea, pues bueno, una cantidad de datos excesiva, ¿de acuerdo? A lo que me refiero es que este tipo de transformación sería más útil o más eficaz hacerla aquí y pues bueno, digamos que desresponsabilizar al servidor de este tipo de operaciones que son costosas, ¿de acuerdo? Son costosas en bastante tiempo. Bien, entonces vamos a hacerlo en Power BI directamente para que veáis que voy a tener un modelo de datos pues perfecto y totalmente funcional. Vamos a ir a obtener datos y lo que vamos a hacer es obtener estos datos a partir de un archivo de texto. Y para que veáis qué forma tan rápida hay de hacerlo directamente desde Power Query para pues bueno, obtener el mismo resultado que hemos obtenido ahora mismo en SQL, pero de una manera paso a paso, de una manera a través de asistentes, de botoncitos, de opciones, en fin, todo mucho más de usuario de andar por casa, ¿de acuerdo? Bien. Fijaos que tengo esto, y esto pues bueno, es asqueroso, ¿no? No puedo hacer absolutamente nada de ello, nada con ello, salvo representarlo pues como cadena de texto. Pero imaginaos que quiero sumar todos los tamaños de los archivos, que en este caso es 0, pero imaginaos que tienen tamaño y quiero sumarlo. Bueno, pues sería imposible hacerlo, ¿de acuerdo? Trabajar con las fechas. Bueno, vamos a empezar eliminando cosas que no nos interesa. Por ejemplo, las filas en blanco no me interesan. No me interesa esto de directorio de pruebas, ni esto tampoco, ni las cabeceras. Esto tampoco porque luego las puedo incluir yo sin ningún tipo de problema y sin necesidad de tenerlas aquí, ¿de acuerdo? Le voy a dar a aceptar y bueno, esto va tomando forma. Si os dais cuenta es exactamente lo mismo que hicimos en el primer paso de SQL, ¿de acuerdo? También voy a eliminar este files.txt para que tengamos bueno, pues todo ordenadito, ¿de acuerdo? No sé por qué me lo ha cogido, porque en teoría no lo había creado todavía y lo cogió el ls. Bueno, lo borramos de ahí. Entonces, tenemos las cadenas de texto pues que teníamos en SQL al principio. Vamos a darle botón derecho aquí y vamos a decirle dividir columna y vamos a decirle por delimitador. Y entonces aquí vamos a decirlo, no recomiendo que utilices el tabulador porque no lo va a encontrar. Entonces, bueno, al menos en este caso no lo va a encontrar. Y lo mejor es utilizar el espacio, ¿de acuerdo? Que me divida las columnas por cada aparición de él o delimitador situado más a la izquierda, bueno, por cada aparición de él, ¿de acuerdo? Y le doy a aceptar. Entonces fijaos que me ha dividido un montón de columnas porque había un montón de espacios en blanco. Yo puedo eliminarlas directamente desde aquí. Elimino estas columnas, elimino estas y me quedo solo con aquellas que hay información. Vamos a seleccionar todo esto, fuera, y ya creo que por último aquí ya no hay nada más, por tanto todas estas las elimino también, perfecto. Y ya tengo mis columnas distribuidas tal como las teníamos en una primera instancia en SQL. En este caso de manera global, yo lo hice con una sola cadena y luego la apliqué ya la transformación definitiva a todas. En este caso tenemos pues un conjunto de datos y no puedo aplicarlo directamente sobre una sola fila, ¿de acuerdo? En este caso. Bien, yo tengo más cosas que hacer aquí, por ejemplo combinar estas dos. Estas dos es la fecha y la hora y yo las quiero combinar, pero fijaos que quiero combinar estas columnas con un delimitador que va a ser el espacio en blanco porque de esta manera me va a permitir transformarlo a continuación a hora y fecha. Le doy a aceptar y ojo, que al combinarlas me mantiene estas dos seleccionadas. Cuidado con ello porque si yo ahora le digo cambiar tipo, me va a cambiar el tipo de las dos. No, yo quiero solo de esta, ¿vale? Esto está muy feo por parte de Power Query, con lo bien que funciona y con lo avanzado que es, y que me permita mantener esa selección viva, pues es ridículo, ¿verdad? Porque luego al final pues hacemos un cambio de tipo sin darnos cuenta de que tenemos esa doble selección y nos lo cambian las dos, ¿de acuerdo? Entonces cambiar tipo y le digo a fecha y hora.
y aquí tengo ya un tipo interpretable y perfectamente convertido para poder utilizarlo en mis vistas del informe. Pasaría lo mismo con esta columna de aquí. Yo quiero que sea número y quizá pues ahora mismo, pues mira, me lo ha transformado como número entero, es decir, me lo ha reconocido. Bueno, pues lo dejo así, está bien, como número entero, podéis ponerlo como número decimal, lo que sea, y ya tengo prácticamente esto transformado. De hecho, ahora lo único que tengo que hacer es poner aquí modo, poner aquí fecha, poner aquí esto es tamaño, y ya por último pues poner aquí nombre. Y fijaos que tengo la tabla tal cual, es decir, si yo ahora le digo cerrar y que me lo vuelque a mi modelo de datos, automáticamente lo tendré aquí perfectamente organizado para poder trabajar con ello. Entonces ahora simplemente pues sacar aquí una tabla y fijaos que yo puedo sacar por ejemplo nombre y el tamaño. Fijaos que ya sumariza el tamaño porque está interpretando que es un número entero, por tanto lo llevaría aquí y podría hacer operaciones con él. Fijaos que sumariza, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que es un número y que por tanto pues puedo hacer operaciones con él. La lástima es que son todo cero porque los creamos de cero y naturalmente pues esto no tiene mucho sentido, pero fijaos también la jerarquía de fechas que me ha creado aquí. Es decir, no solo tengo la fecha, sino que tengo toda la jerarquía distribuida por fecha. Es decir, tengo una tabla que perfectamente evolucionada para poder trabajar con ella en un entorno de informes como Power BI. Bueno amigos, pues hasta aquí este vídeo, yo espero que os haya gustado, son dos métodos completamente diferentes, el resultado pues sí que es el mismo, pero sí que es cierto que el primero con SQL pues bueno, ya tienes que defenderte un poco en ese lenguaje y es más complejo, pero para que veáis que hay esa forma de transformar información sin necesidad de recurrir a aplicaciones de terceros, que al final, por muy rápido que lo hagan, no dejan de ser algoritmos muy parecidos, ¿de acuerdo? Van a hacer básicamente lo mismo. Otra cosa es que queramos sobrecargar nuestro servidor o queramos liberarlo de esas tareas. Eso ya depende de nosotros, ¿de acuerdo? Ya os digo que los servidores muchas veces hay que darles caña porque precisamente tienen recursos y tienen seguramente una velocidad muy superior a la que nosotros podamos tener para realizar este tipo de cálculos, siempre y cuando el servidor sea pues como la cloud, la nube de Microsoft o la nube de Google o la de Amazon, que seguro que tienen recursos de sobra para poder pues realizar este tipo de tareas de una manera muy rápida y seguramente mucho más eficiente que lo que podamos tener nosotros en nuestra casa. Bueno amigos, aquí os lo dejo, espero que os haya gustado, darme un like, comentar lo que queráis y por supuesto pues os veo en el próximo vídeo que será pronto. Hasta luego.